yo le pongo el x de b, pues el x de b va a ser 1 menos x de a, pero aquí no habría lío. Ya nosotros tenemos unos datos de x de a, 1 menos x de a por n de a, eso sería igual a j de b, ¿cierto? Si despejamos. Pero la cuestión es si x de a está cambiando a lo largo de z, ¿qué le pongo? Entonces recuerden que nosotros debíamos haber construido una tabla que teníamos z desde 0, 0.1 si querían, y seguíamos hasta 0.5. Aquí encontrábamos un x de a, que lo podíamos haber integrado de la ecuación, digamos esta, ¿cierto? De la ecuación de transporte. Tengo diferentes valores de x de a. El n de a, si partimos que es una constante. N de a es constante para este z, ¿cierto? Pero j de a es el que teníamos como no constante. Entonces j de a sí va a ir variando. Ya estamos. Entonces, de esta expresión, al tener nosotros n de a, podemos calcular j de b. Claro, a ver, Ángela. Sí, profe. Listo, perfecto. Igual, que hay, igual aquí también podríamos montarle al lado j de b, si ustedes quieren. Profe, Sí. pues yo hice algo en Excel, pero, o sea, no estoy seguro si la parte B me quedó como tal bien, que era como una relación como rara. Listo, vea que, pues no sé usted cómo lo interpretó. Esta parte B dice los perfiles de fracción molar, ¿cierto? Si los graficó, si mal no recuerdo, o si mal no es cierto, o si le parece y quiere compartir la gráfica que generó y la miramos, recuerden que cuando era contradisfunción equimolar eran perfiles lineales. En esta deberían dar perfiles, creo que son como así, si mal no estoy, de x de a y de x de b. Si quiere compartir la pantalla, me dice y lo miramos. Listo, profe. Listo, también ya voy a dejar de compartir. No sé si usted tiene permiso para compartir, ya me dirá. Listo, ya veo su pantalla. Listo, ahí veo algo, digamos en el XDA. Ah, estaba hablando, pero tenía Sí, mi está hablando. Listo, cuéntenme. Pues aquí prácticamente hallé las fracciones de A con esta relación, pero no sé si sería de esa manera. Coloqué como Z, la puse a variar. Lo único que veo yo ahí es, no sé si puede ser por los decimales. Vea que el x de a cuando z vale 0.5 se le fue a negativo. Sí, eso también está dudoso de esa parte. Sí, entonces pues usted sabe que ahí en esa condición de frontera casi que debemos colocar 0, ¿cierto? 0. 0. De ahí para arriba hay unas desviaciones pues, pequeñitas como con respecto a los valores. Pero en términos generales, si usted utilizó la expresión bien, los valores tienen lógica. No sé si se debe a, pues digamos, se debe a los decimales. Pero vea por ejemplo, a ver, la exponencial, la 0 me va a dar 1. Si sacáramos más valores de z, se podría ver que las gráficas tienen no son lineales,
igual la misma expresión me lo dice. Ujú. Listo, no, pues lo veo bien ahí con eso. Y el punto C, que ya me pedían los flujos, creo que los flujos máxicos, pero esto sí, no sé, yo lo que lo multipliqué las fracciones por el flujo de A, que es como el constante. Ujú. Y el B también lo hice de esa manera, pero no sé si es así. Listo, estamos hablando del punto C. Entonces, si vamos Ujú. al punto C, vea que en últimas esa expresión de, pues ahí le dicen a uno flujo másico, pero listo, podemos dejarlo como flujo másico, lo que usted hizo ahí fue multiplicarlo por el peso molecular, no le veo ningún problema. Lo que voy es cuál expresión utilizó, flujo másico, si utilizó, pues si lo sacó de la ecuación de balance que vemos ahí, o utilizó la ecuación de Fick e integró después otra vez. Pues es que aquí ya me pegué una enredada porque no sabía qué era lo que tenía. Pero acá creo que el punto C, si no estoy mal, nos pedían era los J, ¿no? Los J. Si en el punto C nos piden los J. Ujú. Entonces yo necesito primero hallarle el flujo másico. Uh-huh. Sí, exacto, porque como tal esto, recordando que NB pues es igual a cero, entonces se va. Y me va a quedar que JBA va a ser igual a la fracción de B por NA. Sí, tal cual. Entonces por eso yo multipliqué, no sé si Negativo para ese estamos, caso. Si me dice el JDB, es negativo y ahí tal sí, cual usted tiene negativo. ujú, Y digamos que ahí es lógico también que el JDA, para este caso, le esté dando el inverso del JDB. Entonces digamos que está bien ahí coincide. Digamos, mi única inquietud puede ser con respecto como a los decimales que usó en el cuento de que la fracción no le dio cero. sí, no sé qué pasó, se trabó esto. Si a usted le parece, cuando pueda, tenga la hoja y me la quiera compartir, yo la reviso pues como línea a línea y le puede volver como las observaciones a ver en qué punto pudo haber fallado, ¿te parece? Listo, profe. Listo, de una. Ahora el punto de, ¿qué se les ocurre? Ahora le comparto yo la pantalla. En el punto de, ¿qué creen que podríamos hacer? En el punto de lo que me están diciendo, permítanme yo borro esto. En el punto de, pues vean ustedes que lo que está planteando ahí dice, bueno, es que el beaker está sacando un flux de NBA, ¿cierto? Y entre más tiempo tengamos ese flux, pues más vamos a perder aquí, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos una especie de análisis dimensional de NBA, NBA, recuerden ustedes que eran las moles de A sobre el área transversal, ¿cierto? Y esto debe ser igual esto es unidades de flujo molar, o sea que es un delta de mol sobre un delta de tiempo multiplicada por un área transversal, divide un área transversal. O sea, aquí no nos hemos salido de nada. Un flujo molar es un delta de moles sobre un delta de tiempo. Ahora, nosotros sabemos que entonces mol es igual a masa sobre peso molecular, ¿cierto?
peso molecular de A. Entonces, por ende, un delta de mol puede ser igual a un delta de masa dividido sobre el peso molecular. Hasta ahí no he hecho nada raro, creo. Y también sabemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Y también podríamos decir que es igual a un diferencial de masa sobre un diferencial de volumen. ¿A qué voy con todo esto? A llegar a que el diferencial de mol puede ser igual a ¿qué? Al diferencial de masa sobre el peso molecular. Pero si el diferencial de masa es la densidad por el diferencial de volumen, yo puedo llegar a lo siguiente, a saber que mi flux de A debe ser igual a la densidad por un diferencial de volumen por un diferencial de tiempo sobre un área transversal. ¿Vamos a ir todos o raro la cosa? Ángela, ¿está claro ahí o está raro? Gerson. Profe, es que ibas muy rápido. Listo. Entonces, A volver otra vez entonces. sí. A devolver. Yo borro aquí esta y está hasta lo más de bonito. No sé, bueno. Vamos a ver. Entonces, nosotros en el ejercicio ya calculamos un NDA. ¿Cierto? Como calculamos un NDA, ya podemos decir lo siguiente. Saben ustedes que un delta de A es un flujo molar dividido un área. Flujo molar de A dividido área. ¿Listo? El flux. Y un flux, es el flujo molar, yo lo puedo referenciar o definir como un cambio en moles con respecto a un cambio de tiempo. Si en 10 segundos se transportaron 10 moles, pues ahí tengo un flujo molar de 1 mol por segundo, ejemplo. Y esto dividido el área transversal. Ya hemos definido cada uno de estos términos. Pero a su vez, mi intención es pasar estas moles a unidades de volumen. Entonces, ¿cómo yo paso moles a volumen? Pues puedo pasar de moles a masa y después de masa a densidad. Entonces, este delta de mol puede ser igual a un delta de masa sobre un peso molecular y a su vez la masa sería igual a la densidad por el volumen. Entonces, si la masa es igual a la densidad por el volumen y estoy trabajando en deltas, el delta de mol debería ser igual a la densidad por un diferencial de volumen. ¿Listo? Entonces ya les voy a hacer un monachito acá para entender más la cosa. ¿A qué llegué yo? Que el flux debe ser igual a la densidad por un diferencial de volumen sobre un área por un diferencial de tiempo. ¿Listo? Ahora les hago el siguiente monacho. Ahora les voy a dibujar este cilindro en un hermoso 3D. Imaginen que ese es el cilindro para el benceno. Esto nomás es benceno. Con el tiempo, lo que voy a perder de benceno es esto. En un delta T se va a consumir este delta de volumen. ¿Cuánto vale este delta de volumen? Este delta de volumen sería igual al área, al volumen de qué figura geométrica. ¿De qué figura geométrica, Silvia? Sería ese delta de volumen que estoy perdiendo ahí en el benceno. Ángelo. Volumen de un cilindro, ¿no? Perfecto. Y el volumen del cilindro es el área de la tapa Integrar. por delta H, ¿cierto? Delta H. Entonces, vean ustedes que si yo paso esta expresión de aquí, represento mi delta de volumen. Represento N de A como ρ por un delta de volumen que va a ser el área
por un diferencial de H con respecto al área por un diferencial de tiempo, entonces una A del área, esta es esta área, cancelo área con área, y me queda que el flux debe ser igual a la densidad por un diferencial de altura, por un diferencial de tiempo. Aquí se me queda una variable que es el peso molecular venía desde por allá arriba. ¿Listo? Miremos si las dimensiones nos cuadran. Las dimensiones de la densidad deben ser igual a masa sobre volumen. Las de moles deben ser igual a mol, las de peso molecular deben ser igual a masa. Peso molecular es gramos sobre gramo mol, o sea, masa sobre mol. Las unidades de delta H son longitud y el tiempo son tiempo. Cancelo masa con masa. ¿Y qué dimensiones me van a quedar? Mol sobre L cuadrado, tiempo. O sea que está correcto, digamos, en cuanto a las dimensiones. De aquí ustedes pueden hacer dos cosas. Pues ya tengo esta expresión. Conozco N de A. N de A lo conozco y N de A vimos que era constante para nuestro caso. Tengo la densidad del benceno, tengo el peso molecular del benceno y puedo integrar esta parte, hacer un cambio de variables, pasar estos diferenciales totales a diferenciales e integrar. ¿Integrar desde dónde? Desde 0 de H hasta 2 milímetros, creo que están diciendo que cuánto va a bajar, y desde 0 a T. No sé si queda claro ahí cuál podría ser el procedimiento. Listo. Listo. Ángela, ¿claro ahí o dudas? No, profe, sí. Listo. Pues así lo podríamos plantear. La otra forma de plantearlo, pues digamos que creo que pues va a ser muy parecido, pero recuerden ustedes que N de A será igual a, bueno, X de A por N más C de AB de X de A con respecto a T. Yo después puedo pasar esto sería de AB, lo voy a quitar, de AB por el cambio en la concentración de A con respecto al tiempo, y puedo jugar con lo siguiente: la concentración de A debe ser igual a la densidad de A sobre el peso molecular de A. Después esta densidad pasarla a volumen, y después este volumen pasarlo a delta H, y yo creo que podría llegar a algo parecido a lo que hicimos arriba, ¿cierto? Pues yo creo que esta ruta que hicimos es un poquitico más clara en cuanto como al principio. ¿Listo? Vamos a seguir entonces aquí en la presentación. Ángel, entonces si quiere me comparte el Excel cuando pueda, y los que hayan fallado algo también le pueden mandar una foto y me lo comparte. Recordando entonces, nosotros habíamos hablado de difusión unimolecular y contradifusión equimolar, y tengo este otro ejemplo. Este ya es un ejemplo tomado del Darby. Permítame, yo cambio esto, voy a colocarlo así. Ya estoy con ustedes otra vez. Entonces, en el ejemplo que les estoy comentando, vean ustedes, es algo muy parecido. Se está difundiendo oxígeno a través de monóxido de carbono en condiciones de estado estacionario. Recuerden ustedes que cuando me hablan de estado estacionario, eso es muy importante porque es lo que estamos considerando. Monóxido de carbono sin difundirse. Entonces, ¿cómo puedo plantear el esquema? Tengo una película y en esa película hay una sustancia. ¿Cuál sustancia es? Monóxido de carbono. Esto es monóxido de carbono. Me dicen que ahí se está difundiendo oxígeno. Entonces, si se está difundiendo oxígeno, sería algo como esto. Voy a colocar que se difunde desde aquí, donde hay cierta cantidad de oxígeno, hasta acá, donde hay otra cantidad de oxígeno, con un flujo N de A.
¿cierto? Y NDA, tengo que oxígeno es el componente A. La presión total del sistema es 1 por 10 a la 5 pascales. La temperatura 0 grados centígrados. Vean la información que nos da. La presión parcial de oxígeno en dos planos separados, quiere decir que esto es un plano y esto es otro plano. Tengo una presión parcial aquí de oxígeno y tengo una presión parcial de oxígeno acá. Me dicen que una vale 13.000 y otra vale 6.500. Me dicen que esto mide 2 milímetros. Le hago la pregunta a Andrés Felipe. Vean ustedes que a cada lado de la película hay una presión parcial de oxígeno. Me dicen que una vale 13.000 y otra vale 6.500. Según el monacho que yo acabo de hacer aquí, ¿cuál de las presiones, cuál de estas dos vale 13.000 y cuál vale 6.500, Andrés Felipe? Profe, la de oxígeno vale 13.000 y nitrógeno 6.500 y monóxido de carbono 6.500. No, aquí me dicen que la presión parcial de oxígeno en dos planos separados, una vale 13.000 y otra vale 6.500. En ambos lados me dan el dato para el oxígeno. Sí. Mi pregunta es, ¿pongo el 13.000 arriba o pongo el 13.000 abajo? 13.000 abajo. Listo, 13.000 abajo y 6.500 arriba. ¿Por qué? Porque creo que va de una difusión mayor a una menor. Perfecto, esa es la respuesta. Saben ustedes que aquí tiene que haber un diferencial de concentración, debe haber una fuerza guía para que fluya de la forma en que yo lo estoy haciendo, ¿cierto? Eso es muy importante colocarlo bien. Imaginen ustedes que yo cuadre todo y coloque un Z y yo esperando que el flujo de oxígeno me dé positivo porque mi coordenada es esta y me da negativo. Ahí quedo yo sano, ¿cierto? Me dan el dato de la difusividad para la mezcla, 1.87 por 10 a la menos 5. ¿Qué me están pidiendo? Calcule la rapidez de difusión del oxígeno. ¿En qué unidades? Kilomol por segundo a través de cada metro cuadrado. Pues si me dicen kilomol por segundo a través de cada metro cuadrado, eso es una forma larga para decir, calculen el flux de A y el flux de B. ¿Listo? Para no alargarnos mucho aquí, ¿quién me dice cómo puedo empezar a hacer este ejercicio? Profe, en este caso no sería como el ejercicio anterior que el flux debe, o sea, es cero, NB es cero porque está en sentido contrario. Perfecto. Y va a ser lo mismo que hemos visto, que tengo una expresión de balance que NDA es igual a NDB, tengo la expresión para NDA que es X de A por N más el J de A, y tengo el NDB que es igual a NDB X de B por N más J de B. Según este caso me dice el monóxido está quieto. Entonces, si el monóxido está quieto, quiere decir que NDB vale 0, NDA va a ser igual a N, pues el N yo lo puedo convertir aquí a NDA, el NDB vale 0, y va a pasar exactamente lo mismo que hicimos en el caso del benceno. ¿Listo? Solo que tengo unos ciertos datos diferentes. Para recordar algo aquí de aspectos termodinámicos, permítame, yo apago este celular. Para tener algo aquí de termodinámica, ¿cómo paso yo de presiones parciales a fracción molar? La P de saturación sobre la P, ¿no? Sí, en este caso, Raúl. En este caso, sí, tal cual, aquí tengo una presión parcial y una presión total que me la están dando, que es de 1 por 10 a la 5. Vean ustedes que el ejercicio vuelve a ser exactamente el mismo. Ahora me adelanto a este otro. Vean ustedes que este, pues,
puede surgir o puede ser casi lo mismo. Rapidez de difusión del ácido acético a través de una película de agua no difusiva. Pues aquí, para no entrar en muchos análisis, pues sabemos que la película está quieta, o sea que el NDB va a ser ¿cuánto? 0. Tengo el espesor, 1 milímetro y 17 grados centígrados. Las concentraciones de los dos lados opuestos, en este caso me las están dando en fracción másica. Fracción másica 9%, fracción másica 3%, ¿cierto? El que está difundiendo es ácido acético y el agua está aquí quieta. Pues tengo un ácido acético que está fluyendo. ¿De dónde a dónde fluye? Pues según esto fluye de arriba a abajo, según el monacho que acabo de hacer. Aquí solo cambia una cosa con respecto a lo que hemos visto. El ejercicio del nitrógeno y el hidrógeno, el ejercicio del oxígeno y el que acabamos de ver, y el ejercicio del benceno, vean que todos se dieron en fase gaseosa. Así el ejercicio del benceno estuviera en fase líquida en el seno del fluido, la difusión y la transferencia se dio en fase gaseosa. La única diferencia con este es que aquí estamos trabajando en fase líquida. Tengo una fase líquida de ácido acético y una fase líquida de hidrógeno. ¿En qué va a cambiar nuestras cosas? Afortunadamente no las va a cambiar muchas. Lo único que va a estar cambiando es lo siguiente. Recuerden ustedes que yo tengo un valor o un dato que me pide, calcule la concentración. Con los gases, ¿cómo lo hicimos? Con los gases dijimos que la concentración era la presión sobre RT, asumiendo gas ideal. Pero en este caso es un líquido. ¿Cómo yo puedo determinar la concentración de ese líquido? Esta concentración, la vimos ahora, va a ser igual a la densidad de la solución sobre el peso molecular. Alguien me dirá, ¿cuál peso molecular? ¿Sí? Pues en este caso también podríamos hacer un peso molecular ¿de quién? De la mezcla. Recuerden ustedes que cuando uno trabaja con soluciones líquidas y también con soluciones gaseosas, aparecen expresiones de peso molecular de la mezcla. Y recuerden que el peso molecular de la mezcla era ¿qué? Era los pesos moleculares independientes multiplicados por las fracciones molares, ¿cierto? Este M de la mezcla va a ser igual el X de A por el M de A, más el X de B por el M de B, ¿cierto? Y la densidad de la solución. ¿Queda claro cuál sería el único cambio que tenemos que plantear ahí? Alguien podría preguntar, venga, entonces si aquí aparece la X, y recuerden ustedes que vamos a tener que integrar, esta X yo la meto a la integración, se recuerda que quedaba de X de A, tengo que meter este término, consejo puede ser que no, podemos calcular un peso molecular de la mezcla promedio, o sea que calculo un peso molecular aquí arriba, un peso molecular aquí abajo, simplemente puedo calcular un promedio para trabajar en el ejercicio. Si hay alguna duda, recuerden que pueden interrumpir en cualquier momento. Este ejemplo, el ejemplo 2.4 del Darwin o del Treibach. Si ustedes pueden fácil verlo y analizar la solución y revisar sus respuestas. Y acá hay otros dos ejercicios. En el primer ejercicio tengo una mezcla gaseosa, están separados dos planos, 2 milímetros, las concentraciones me las dan en volumen y me piden calcule el flux de difusión del oxígeno para el caso en que el nitrógeno no difunda y para el que existe una contradifusión equimolar. Les hago la pregunta, en ese ejercicio, ¿qué creen ustedes que falta? Claudio, si yo hago, digamos, un quiz ahorita, te pongo el ejercicio 2.1 y tú lo lees y vas a empezar a rayarlo, ¿qué te vas a dar cuenta de que te falta?
Sí, Angelo, ¿qué faltaría? El área del, creo, no sé, el área. Bueno, un dato que podría faltar podría ser el área, digamos, puede faltar el área. Profe, la difusión, la DAB, el Exactamente, coeficiente. de AB. Eso es como el principal, así iba con la pregunta. No sé, es que falta el coeficiente de difusividad, igual falta también aquí en este ejercicio, en el cual ya me dan la difusión de NaCl a través de una película de agua. Como nos falta DAB, vamos a ver cómo resolver estos siguientes ejercicios. Tengo mezclas gaseosas y me están pidiendo que calcule ese coeficiente de difusividad, ¿cierto? Aquí me están pidiendo, esta respuesta va a ser el coeficiente de difusividad para la mezcla acetona-aire, ¿cierto? A la temperatura de 0 grados centígrados y a una presión de 1 atmósfera. Vamos a trabajar en los siguientes diapositivas cómo calculamos el coeficiente de difusividad. Pero antes, ¿yo cómo puedo definir ese coeficiente? Alguno de ustedes que me plantee cómo lo entiende, qué es el coeficiente de difusividad. No sé, profe, debe ser como esa capacidad que tiene una sustancia de difundirse mediante ese gradiente de concentración. Perfecto, ¿cierto? Es un indicador de la capacidad de transporte, ¿sí? Entre más alto sea el coeficiente de difusividad, pues eso me va a indicar que más fácilmente se va a transferir. ¿Pero por qué forma de transporte? Por difusión. Y la difusión es un transporte microscópico. Alguien también podría definirlo, pues es que es una proporcionalidad entre el flux y el gradiente de concentración. Recuerden ustedes cuando lo definimos que dijimos que el flux era proporcional a la diferencia de concentraciones. En ese caso, al yo romper esta proporcionalidad, pues aparece el dato o la expresión del coeficiente de difusividad. Por eso es una proporcionalidad. ¿Y de qué depende ese valor? Si un coeficiente de difusividad es alto, ¿de qué depende? ¿O cómo haría yo para aumentar el coeficiente de difusividad? ¿O cuándo es bajo el coeficiente de difusividad? ¿Cuáles son las variables implicadas ahí? Gerson, ¿qué se le ocurre? Pensando, profe. Listo. Silvia o Claudia o Andrés Felipe. Profe, la viscosidad del fluido, no sé. Listo, perfecto. La viscosidad tiene sentido. Lo veíamos en el ejemplo del colorante, si yo lo pongo sobre agua o si lo pongo sobre aceite. Se va a demorar más en difundir en el aceite debido a su viscosidad. ¿Qué más variables podemos tener aquí que están involucradas? Yo me arriesgaría a decir que la temperatura. Perfecto. La En ese masa, mismo, profe. la masa, miremos a ver qué hacemos con esta masa. La temperatura, lo que decía Ángela, sí, si ese mismo aceite lo calentamos, eso generaría que exista una mayor excitación de las moléculas, en ese caso, pues, líquidas, que no es tan representativo como en los gases. La masa, Profe, y eso de la turbulencia, ¿no? listo, ya vamos a ver aquí la turbulencia. Profe, pues esa masa sería que como molar. Listo. No sé si vamos a esto. Es más fácil que difunda una partícula pequeña en una partícula grande, ¿cierto? Entonces, el tamaño molecular de cada molécula, valga la redundancia, también es un factor. Si yo tengo la difusión entre A y B, y A y B son un par de moléculas inmensas, pues va a ser difícil que difundan. Pero si tengo partículas pequeñas, pues van a tener un mayor espacio, en teoría, para difundir. Todas esas variables tienen que ver. Entonces,
La estimación de coeficientes de difusividad se hace a partir de expresiones empíricas. Si ustedes recuerdan el término de expresiones empíricas son ecuaciones que no son fundamentadas en la teoría. Y como no son fundamentadas en la teoría, pues tienen unas características básicas. ¿Cuáles son las características básicas? Bueno, es que alguien se metió al laboratorio, hizo unos ensayos de difusividad entre nitrógeno y oxígeno, y él se inventó una ecuación de la forma en que él quiso, o la que mejor le cuadró, y ajustó unos coeficientes para que su ecuación sirviera para calcular difusividades a ciertas condiciones. Ya vamos a ver cómo. Y las difusividades y los métodos que vamos a ver van a seguir siendo para mezclas binarias, y vamos a ver métodos para transferencia gaseosa, para transferencia líquida, y no tocaremos la parte de transferencia sólida, esa posiblemente la tocamos cuando veamos métodos de separación que involucren sólidos. Entonces nos vamos a centrar simplemente en gases y líquidos. Como se ve en la flecha, pues a medida que aumenta o a diferencia de cada fase, pues aumenta la complejidad. Y aquí ya le empezamos a dar candela a esto. La difusividad en mezclas binarias gaseosas puede calcularse a partir de muchos métodos. Ustedes van a encontrar un método en el Treibal cuando lo estén leyendo que es diferente a este. Este método lo pueden encontrar en el libro de Henle y Ansida. Vean ustedes lo que plantea aquí. Acá tengo una expresión empírica, la ecuación 1. Y vean ustedes que la ecuación 1 me está diciendo, bueno, va a calcular usted la difusividad. Para calcular la difusividad usted necesita conocer la temperatura, necesita conocer la presión del sistema, necesita conocer el peso molecular, que es parecido como a un peso molecular medio. Vean ustedes que la expresión de peso molecular medio es un cociente entre el número 2 y los inversos de la sumatoria de los pesos moleculares de cada uno. O sea que esta ecuación, pues esto no es nada raro. Y también es una función del tamaño o del volumen atómico de cada molécula. Varias cosas de esta ecuación. Primero, si yo les digo, hagan un análisis dimensional de esa ecuación, ustedes que se van a dar cuenta que eso no tiene análisis de nada. Vean ustedes que a este lado está T a la 1,75 y no tengo ninguna T a la 1,75 abajo para cancelarla porque las unidades de difusividad no tienen el Kelvin por ninguna parte. Entonces, esta expresión no me va a servir en cualquier sistema de unidades. Me va a servir en un único sistema de unidades o en un único conjunto de unidades que el mismo autor de la ecuación me debe dar. Él me está diciendo, si usted usa la temperatura en Kelvin y solo en Kelvin, si usa la presión solo en atmósferas, el resultado que usted va a tener está en centímetros cuadrados por segundo. Una ecuación empírica tiene esas características, que se conoce cuáles son las unidades. Ahora, ¿cuál es el término de volumen? Este término de volumen es parte de lo que hablamos ahora del tamaño. Vean ustedes que ustedes dijeron, a mayor temperatura hay mayor difusividad. Perfecto. Vean ustedes que la difusividad y la temperatura son directamente proporcionales. A mayor presión, ¿qué es lo que ocurre? Existe una mayor contracción de las moléculas. Si hay mayor contracción, pues va a ser más difícil difundir, inversamente proporcionales. Y entre más grande sea la molécula, va a tener un peso molecular mayor y también un volumen mayor, razón por la cual la difusividad es inversamente proporcional al tamaño de las moléculas. Ahora, ¿cómo calculamos el término sumatoria de volúmenes de A? Vean ustedes que el mismo autor, o esto lo encontramos en referencias de ingeniería química muy comunes, nos dicen que cada átomo tiene una especie de volumen atómico. Entonces, por ejemplo, el carbono tiene un valor de 15.9, es más grande que el hidrógeno, ¿cierto? También es más grande que el oxígeno como átomo, es más grande que el nitrógeno como átomo, pero si tengo una molécula, lo que voy a hacer es sumar la cantidad de átomos aquí. Por ejemplo, imaginen que tengo la molécula de benceno.
¿cuál sería el volumen de una molécula de benceno? Pues la molécula de benceno tiene 6 átomos de carbono y cada carbono tiene un volumen de 15.9. También tiene 6 átomos de hidrógeno y cada átomo de hidrógeno tiene un volumen atómico de 231. Pero imaginen ahora que yo puedo tener este benceno de dos maneras. Me imagino un compuesto C6H6. No va a cumplir los enlaces, pero yo diría que puede estar así. ¿Cierto? Es un ejemplo hipotético, esto no ocurre. Vean ustedes que esto puede estar así o también puede estar de la forma en que verdaderamente está. Vean ustedes que el volumen atómico o el volumen molecular de esta configuración es mucho menor al volumen de esta configuración. O sea que en teoría podría difundir un poco más esta que esta. Por eso, aquí me está diciendo, si usted encuentra un anillo aromático, réstele. Entonces le estoy restando 18.3. Entonces esa sería la forma para calcular el volumen atómico de cada una de las sustancias que uno tenga involucrados. Si eso es una difusión entre benceno e hidrógeno, pues yo no tengo que hacer 2 hidrógenos, o sea, 2 por 2, 31. En este caso no lo hago así. Ya tengo volúmenes de difusión de las moléculas simples. O sea, acá tengo el hidrógeno en alguna parte. No, ese no está. Sí, el hidrógeno aquí está. O sea, el volumen es 6.12 y no 462, como lo haría multiplicando el H por 2. Si voy muy rápido, ustedes me van diciendo. Otra restricción de las ecuaciones empíricas es que a veces le dicen a uno, esta ecuación empírica solo sirve bajo estas condiciones, por ejemplo, de presión y temperatura. Si usted se aleja de las condiciones que yo le planteo, va a tener errores. Entonces aquí me dicen de presiones bajas a moderadas, o sea que podríamos decir que las presiones estén por debajo de 20 atmósferas. ¿Listo? Pues esta expresión podemos usarla para presiones bajas a moderadas. Vamos a hacer un ejemplo. Para esto, aterrizarlo mucho más. Vamos a hacer este ejemplo, el cual me están diciendo. Es un ejemplo del CIDER. Estime la difusividad de un gas. Y el gas es la mezcla benceno, B y oxígeno A. ¿Listo? Entonces tengo un ejercicio que me están pidiendo, calcule el coeficiente de difusividad. Entonces es un 20. ¿Listo? Entonces vámonos a hacer los datos. Bueno, hagamos el ejercicio acá nuevamente. Espero que ahí sigan viendo mi pantalla. Casi que no la vean, me dicen, por favor. Entonces me están pidiendo calcular la difusividad. Esto es el ejemplo 3.3. Dice ejemplo 3.3. Esto es del Henley and Sear. Dice, tengo dos sustancias. Tengo oxígeno, que es A, y tengo benceno, que es B. ¿Cierto? Tengo O2 y tengo C6H6. Me dicen, calcule la difusividad. Calcule la difusividad a estas condiciones. Hay que calcular de a B como una función de 2 atmósferas y 38 grados centígrados. ¿Listo? Entonces podemos empezar. ¿Cómo empezamos? Primero buscando datos. Vamos a buscar a ver qué datos necesitamos. ¿Qué datos creen que necesitamos para irlos apuntando aquí? Pesos moleculares. El peso, sí. Listo. Este es el peso molecular de A, el peso molecular de B. ¿Cierto? También necesitaría la sumatoria, volumen molecular de A, y la sumatoria
la sumatoria de volumen molecular de B. Con estos dos puedo calcular el MAB que me plantea la ecuación. ¿Listo? Y yo creo que con eso podemos ir avanzando. ¿Cuál es el peso molecular del oxígeno? Es 32. ¿Cierto? El peso molecular del benceno sería C6 son 72 y 6, 78. Peso molecular 78. Ahorita me había dado un resultado aquí. Bueno, lo podemos volver a hacer. El volumen molar. Vámonos aquí. Listo. Entonces tengo que A es oxígeno. El volumen molar del oxígeno es, según la tabla, 16.3. Y el volumen molar del benceno habíamos dicho que era. Habíamos dicho que era 6 por 15.9 más 6 por 2.31 menos 18.3 por la restricción del anillo aromático. Entonces este vale 16.3 y si puede alguien me regala este dato con sus cuenta huevos. $90.96. Gracias. 90.96. ¿Listo? Ahora calculemos este MAB. El MAB me dicen que es 2 dividido el inverso de los pesos moleculares. También me ayudan con este dato, por favor. $45.38. Muchas gracias, Silvia. 45.38. ¿Listo? Ya en teoría tengo todo. Puedo ir a mi expresión. Vamos a bajarle un poquito el suma a esto. La expresión me está diciendo lo siguiente. Su difusividad entre el benceno y el oxígeno a las condiciones que usted me plantea debe ser 0.00143. ¿Qué temperatura? 38 grados centígrados. Pero ¿qué debo colocar aquí? Debo colocarlo en absoluto. 38 más 273.15 a la 1.75 dividido la presión, que son 2 atmósferas, y me dice que la dejen en atmósferas, multiplicado por el MAB, que fue 45.38, que multiplica a 16.3, es el volumen de A la 1/3 más 96 a la 1/3 todo al cuadrado. Esto da
7.34 por 10 a la menos 3. Miremos a ver, 7.34 por 10 a la menos 3. Esto debería dar infinidades. Centímetros cuadrados sobre segundo. ¿Por qué? Porque la misma ecuación me lo dice, ¿cierto? Ahí les dejo este dato. Si alguien más lo está rayando, claro que aquí habían varios numeritos, que nos puede contar de pronto qué dato, qué número le da. Vean ustedes que de esa forma yo puedo calcular la difusividad de forma teórico. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Esta difusividad es para líquidos y gases? Esta ecuación es para Este gases. método, para gases. Este Ok. método es para gases, ya más adelante vamos a ver un método para líquidos, ¿cierto? Pero Ok. esta ecuación es exclusivamente para gases. ¿A qué presiones? A presiones no superiores a 20 atmósferas. Y Aquí si se tiene ya pasa como tal, tocaría buscar otro método, ¿sí? Sí, tocaría buscar otro método o asumir el error, ¿cierto? Y aquí pasa otra cosa que les voy a plantear. Ustedes también pueden encontrar en la literatura ya vamos a verlo ahorita, en la literatura pueden encontrar coeficientes de difusividad experimentales. Uno que diría, bueno, a mí siempre denme un coeficiente de difusividad experimental. Eso me está garantizando que tengo una mayor precisión. Pero recuerden que la difusividad experimental no es para todas las presiones y todas las temperaturas. Le dicen, eso lo calculamos a una presión y a una temperatura. Posiblemente esa difusividad, si usted está muy de buenas, se va a ajustar a su problema. Usted tiene un problema exactamente con la misma presión y con la misma temperatura. Pero en caso que usted lo tenga una necesidad a una presión 2 y una temperatura 2, pues, ¿qué puede hacer? Pues usted puede utilizar su dato experimental de la siguiente manera. Imaginen que ustedes tienen un dato muy bueno de AB, coloquemos que es experimental. ¿Y esto va a ser igual a qué? A la misma ecuación que yo tengo acá. De alguna forma eso se va a asemejar 1, 4, 3 por la temperatura. ¿Cuál temperatura? La temperatura a la que hicieron ese experimento. Sobre la presión a la que hicieron ese experimento. ¿Cierto? Por el peso molecular de la mezcla. Yo voy a dejar este entre paréntesis. ¿Cierto? Al lado medio. Pero si ustedes quieren, bueno, yo tengo una necesidad de calcular una difusividad a otra concentración, a otra temperatura. D a B, ¿cierto? Esto igual lo voy a bajar un poquitico. Esto debe ser igual, coloco este cociente. ¿Y aquí va a ser igual? A 0.001443, temperatura a la que yo quiera calcularla, a la 1.75 sobre la presión a la que quiera calcularla, por el peso molecular a la 1/3 por el término del volumen. Ya ustedes, como las moléculas son las mismas, yo puedo calcular el término de volumen, puedo calcular el término de peso molecular, puedo cancelar la constante. ¿Qué quiere decir? Que al final yo voy a llegar a una expresión. Si yo conozco una difusividad, puedo encontrar la otra. ¿A partir de qué? Simplemente de los datos de temperatura, aquí a la 1.75, apenas se me fue el número, a la 1.75 y abajo tengo, perdón, este no va aquí, presión experimental a la 1.75 sobre la temperatura que yo quiero calcularla a la 1.75 por los valores de presión sobre presión experimental. ¿Para qué sirve esto? Digamos, para hacer correcciones por presión y por temperatura.
Recuerden ustedes que sigue siendo una aproximación teórica de un dato experimental, pero posiblemente tenga validez y me pueda servir para hacer un cálculo rápido de cierta difusividad. Volviendo aquí a esta diapositiva, entonces, listo. Tenemos el ejercicio, ya lo estábamos haciendo, ya lo tenemos planteado. Y cómo corrijo por P o por T valores experimentales, también ya vimos cómo se podría hacer. Cuando tengan dudas, no olviden plantearlas. Voy a buscar aquí. ¿Dónde tengo los datos experimentales? Aquí tenemos unos datos experimentales. Me adelanté un poquito. El cuadro de la derecha es el reportado por Treibal y el cuadro de la izquierda es reportado por Henley y Sider. Vean ustedes que para mezclas, el caso que teníamos era oxígeno-benceno. Vean que ese oxígeno-benceno me está dando 0.101. Posiblemente debamos revisar los cálculos que hicimos porque si estamos muy alejados en el resultado. A nosotros nos dio algo por 10 a la menos algo. No recuerdo el dato. Entonces vean que tenemos un dato experimental con el cual comparar si nuestro método está cerca o está lejos. Yo creo que nos quedó muy lejos porque ni siquiera tiene el mismo orden de magnitud. Entonces les pido pues que lo revisen como con más calma. Tenemos datos reportados en la literatura. Ahora vamos con otro método. Este es el método que plantea el libro de Beer, el de Treibal, que viene de un método desarrollado por Beer. Y este método, vean ustedes que es un poquitico más carnudo. Es un poquitico más carnudo, puede llegar a ser un poquitico más confuso. Pero simplemente que está planteando variables muy similares, esto es raíz. La difusividad va a ser una función de los pesos moleculares, los teníamos en el ejercicio anterior. De la temperatura también lo teníamos en el método anterior. Nuevamente los pesos moleculares, de la presión total, y aquí no tenemos el dato del volumen en sí o del peso molecular medio, sino tenemos un valor de separación molecular de choque. Esa separación molecular de choque es muy simple expresar y calcularla, es simplemente el promedio de los radios atómicos. Y tengo esta función que es como lo único raro que diría yo que podemos encontrar aquí. Ya vamos a explicar cómo calcularla. Vamos con cada término. Temperatura, presión y pesos moleculares, no hay lío. Radio atómico o separación molecular durante el choque, mejor dicho. La suma de los radios atómicos. Vean ustedes que hay datos tabulados de cuánto vale el radio atómico de diferentes gases. Para el caso que teníamos ahora, que teníamos el benceno, vean ustedes el radio atómico, 0.5349 nanómetros. También teníamos oxígeno, y oxígeno es 0.3467. En este caso es más grande el benceno. El resto radio de choque. Ahora también tengo el término EAB sobre K. Voy a bajar un poquitico al término. Voy a rayar aquí. También tengo este término que es EAB sobre K. Y este EAB sobre K es igual a EAB sobre K, que multiplica EDB sobre K. ¿Qué pasa con esos denominadores en la raíz? Pues estos van a salir, son K cuadrado, salen como K y se cancelan con esto. Razón por la cual la relación EAB es exactamente igual a la relación EDA por EDB, toda la punto 5. ¿Listo? Entonces vamos, me va a dar la difusividad en metro cuadrado segundo. Ojo con esto, son unidades diferentes. La temperatura en Kelvin, no hay problema. Los pesos moleculares en kilogramos sobre kilogramo mol, tampoco hay duda. Aquí la presión ya no es una atmósfera, la presión es en pascales. Tengo el radio de choque, tengo el valor de la energía. Entonces, vamos ahora a ver lo de la función de choque. Imaginen ustedes que yo calculo este término. EAB sobre K es igual a EDA sobre K por EDB sobre K. Ese término de EDB sobre K y EDA sobre K, ¿de dónde sale? Vean que está tabulado también.
el dato de E sobre la constante de Boltzmann está tabulado. Entonces yo tengo los valores de cada uno de estos. Puedo encontrar el del benceno, como hicimos ahora, y el del oxígeno, como lo teníamos ahora. Yo ya tengo entonces el valor E de AB sobre K. Lo puedo dividir fácilmente por la temperatura, porque yo la conozco. Entonces tengo un valor. Este valor, o sea que puedo calcularlo. Y ahora teniendo E de AB sobre K, debo hacer algo. Venir a esta expresión. Vean ustedes que E sobre K sobre T, yo puedo calcular el inverso. Y el inverso lo coloco aquí. Y según el valor, digamos que mi inverso me dio 1.5, yo vengo a la gráfica y leo un valor de F de KT sobre E, que es el que me están pidiendo aquí. ¿Listo? Entonces vean ustedes que de esa forma puedo calcular todos los parámetros que me están pidiendo para aplicar el método de Hirschfelder. Preguntas ahí. Aquí podríamos hacerlo. Sí, Profe, Ángelo, cuéntame. ¿a qué condiciones trabaja este método? También, las más, aquí abajo se las pongo, obviamente me pongo muy chiquitico, presiones bajas a moderadas, ¿cierto? Aquí en el Treibal, en últimas, no nos presentan las presiones, pero digamos que habla de presiones bajas a moderadas y algunos ejercicios muestran que no hay desviaciones a 20 atmósferas, por ejemplo. Entonces puede ser un valor correcto. Pues, tener esa limitación. Yo hago este movimiento aquí, ya lo voy a devolver. Les dejo en esa diapositiva el mismo ejemplo. Calculamos el del benceno y el del oxígeno, ahora por este método, a ver cómo nos va. Y miremos este ejemplo que está en el Treibal. Calcule la difusividad de vapor de etanol a través de aire. ¿Y por qué les pongo ese ejemplo? Porque vean ustedes que sí. Vamos a buscar el etanol en la tabla, no está, ¿cierto? Entonces uno dice, pues madre, ¿cómo calculo entonces el radio del etanol? Entonces el radio del etanol, si no tengo valores tabulados, puedo calcularlo a partir de esta expresión 238. Vean ustedes que el radio atómico es una función del volumen atómico, así como si fuera una esfera. El radio atómico es una función de la raíz cúbica del volumen atómico, y este dato de volumen atómico no está en esta tabla, sino que está en una tabla que ya vimos. Aquí lo tenemos, ¿cierto? Incrementos atómicos de difusión. Entonces, para el etanol, yo acá debería ser la suma de los átomos independientes para aquí en esta expresión calcular el volumen, el radio atómico. Y el dato de E sobre K, que tampoco lo tendría, va a ser mucho más fácil. Sería 1.21 multiplicado por la temperatura normal de ebullición de esa sustancia, en este caso del etanol. Si mal no recuerdo, era como 73 grados, por ahí estaba. No sé si estoy muy equivocado. Entonces, por una parte, tengo tablas de las cuales puedo sacar datos para aplicar este método, y si no los tengo dos expresiones empíricas que me pueden permitir calcular. Sigamos aquí. Aquí está la misma tabla de volúmenes atómicos. Pueden usar esta o la que teníamos antes, que era la versión del Treibal. Y seguimos ahora con este cuento. Las preguntas que me hace Ángelo son muy importantes porque eso es lo que uno tiene que plantear cuando tiene condiciones empíricas para calcular. Aquí hay un ejemplo un método que sirve para presiones más altas. Entonces, para presiones más altas, vean que es muy simple el método de Takahashi.
¿Qué me dice el método de Takahashi? Bueno, usted tiene presiones altas. Entonces usted puede calcular su presión reducida. ¿Me recuerda a alguien a qué era igual a presión reducida? A la presión total sobre la presión crítica. Exactamente, la presión sobre la presión crítica. Pero en la difusividad estamos hablando como de una mezcla, ¿cierto? Porque hay dos que se están transportando. Esta presión reducida de aquí puede ser una presión reducida de la mezcla, que sería algo parecido a la fracción molar de A que multiplica a la presión reducida más la composición de B por la presión reducida. B sobre Z2, B sobre PC, perdón, presión crítica 2 sobre la presión crítica de A. Yo puedo calcular una presión reducida de la mezcla sin tener mucho problema. Ahora, ¿qué hago? Bueno, yo tengo acá unos diferentes factores de correlación. También encontramos cuáles de estos factores están asociados, pero vean ustedes que son una función de la temperatura reducida. La temperatura reducida tendría el mismo efecto. Temperatura sobre temperatura crítica. Puedo calcular la temperatura reducida de la mezcla y con eso encontrar alguna de estas curvas. Hago la intersección y este dato de aquí, ¿qué me está reportando? Me está diciendo que la difusividad de AB a estas presiones altas sobre la difusividad de AB a presiones bajas es igual a este valor que encontré aquí, A. De esa forma, yo tengo métodos para calcular las difusividades o tengo datos experimentales para la presión baja. Con estos datos experimentales o con los datos teóricos calculados, yo puedo buscar una presión de difusión, una difusión a presiones altas. Si me hago entender esos tres métodos. Tenemos estos tres métodos. Con eso acabamos los métodos para mezclas gaseosas binarias. Aquí les recuerdo, tenemos datos experimentales para coeficientes de difusividad. Y ya para terminar con esto, tenemos el método de difusividad de mezclas líquidas, que el más común es el método de Wilke y Chang. Vean ustedes que este método no se aleja tampoco mucho de lo que hemos visto de los dos métodos anteriores. El cuento es que para líquidos ya entra en juego la variable que dijo Ángelo al principio. Ángelo dijo, la viscosidad tiene que ver. Pues para gases no es tan representativa, pero para líquidos sí es muy representativa. Entonces vean ustedes las variables aquí que están en juego para calcular la difusividad. Tenemos la temperatura, nada raro. Tenemos este valor que es el factor de asociación para el disolvente. Este factor de asociación depende cuál es el solvente que estamos manejando en la solución, en la mezcla líquida. En la mezcla líquida tengo posibilidad de factor de asociación para el agua, para el metanol, para el etanol y para otros disolventes. Tendría los valores de peso molecular, en este caso sería el peso molecular del solvente. Ya no me interesa el soluto en cuanto a su tamaño. Y tengo la expresión de viscosidad por el volumen molar del soluto en el punto de ebullición normal. Y ese volumen molecular del soluto lo tengo yo, o ya lo había calculado ahora, ¿cierto? Vean ustedes que el volumen molecular, en este caso sería el volumen, la suma de los volúmenes atómicos particulares. Entonces nos quedamos con esta expresión. Tengo la difusividad de A, me la dan en ciertas unidades. Tengo el peso molecular del solvente, la temperatura, la viscosidad de la solución. El volumen molar en este caso es del soluto.
Y aquí está, si el soluto es el agua, ya tengo ese valor de 1.0756 y tengo los factores de asociación. Tengo datos experimentales, no sé qué dudas tienen hasta ahí. Profe, este semestre solamente vamos a ver mezclas binarias en todo el semestre. Sí, mezclas binarias en todo el semestre, y si mal no estoy, yo creo que el resto de operaciones de transferencia de masa también se van a centrar en mezclas binarias. Espero no estar equivocado. O espero estar equivocado, mejor. Aquí tenemos casos entonces. Y tenemos ejercicios. Aquí yo les había ya planteado unos ejercicios. Vean que tenemos este ejercicio por rayar. Tenemos dos ejemplos por rayar acá importantes, y tengo, en este caso, tengo 3 ejercicios, y cada uno con varios numerales para que apliquemos esas ecuaciones. Otra pregunta que tengamos hasta ahí. ¿Cómo se han sentido con los ejercicios? ¿Cómo se han sentido con las clases? ¿Lo ven muy complicado? ¿Lo están viendo bien? Sí, profe, bien. Listo. Ahí las dudas ya les van a salir cuando estén rayando estos ejercicios. Entonces vamos a hacer esto hoy. Vamos a terminar aquí. Ya con esto acabamos este tema de cálculo de difusividades en mezclas gaseosas y líquidas. El tema siguiente ya tiene que ver con coeficientes de transferencia de masa. Pueden revisarlo en el Preval o pueden revisarlo en el Henley-Ansieder, en cualquiera de los dos le dan una buena explicación. Y pueden tomarse esta hora y media para que rayen, y ya nos veremos el sábado, porque es la próxima clase. Cualquier cosa me escriben, me mandan ahí en el chat del grupo en Teams, me pueden compartir las hojas de Excel, o me las pueden compartir de la forma que ustedes consideren. Sus dudas, si tienen dudas con algún ejercicio, pueden tomarle foto a lo que rayen en el cuaderno y me la comparten. Entonces, de esa forma podemos hacer como seguimiento a lo que estén rayando y corregir sus dudas. ¿Listo, muchachos? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, no siendo más entonces, si no tienen algo más por compartir o por quejarse o por mencionar, nos vemos el sábado. Que tengan buen día, muchachos. Gracias, profe, que esté bien. Bueno, cuídense mucho. Listo, profe, gracias. Hablaremos. Muchos éxitos. Gracias. Bueno, profe, buen día. Chao.